Saludos cordiales para todas las mujeres que nos escuchan. Como siempre, les damos la bienvenida a su canal de historias bíblicas y las invitamos a escuchar esta nueva y fascinante historia bíblica. Bienvenidas. Antes de dar inicio a nuestra historia bíblica de hoy, quiero invitar a todas nuestras oyentes a visitar nuestro canal principal, donde van a encontrar una serie completa del tema del matrimonio. El link se los dejo aquí arriba. Es un gozo poder compartir hoy con ustedes no solo una historia bíblica, sino también un tema muy importante como lo es el tema del matrimonio, que se enseña erradamente en la mayoría de las iglesias. Pero hoy, por providencia divina, llega a usted por medio de este canal. Así sucedió conmigo un día. Providencialmente llegué al Ministerio Tinajas y por medio del pastor Nikos Ricoy conocí no solo el Evangelio, sino también la verdad sobre el tema del matrimonio. Por lo tanto, les animo a visitar el canal del pastor Nikos Ricoy, porque allí encontrarán mucha riqueza bíblica. Oseas fue un profeta del siglo VIII a.C. que vivió en el Reino del Norte. Al final de su ministerio, evidenció la decadencia de su pueblo durante el gobierno de Jeroboam II. Por ese tiempo se había incrementado la adoración al dios Baal. Se practicaban ritos impuros a las deidades paganas, es decir, la nación cayó en una completa degradación espiritual y moral, que los llevó al cautiverio, ya que finalmente fueron sometidos por el imperio asirio. Solo una pequeña parte de ellos se mantuvo fiel a Yahvé. El pecado de idolatría era tan evidente en medio del pueblo de Israel que Dios decidió utilizar la imagen del matrimonio para ilustrar su relación con el pueblo israelita. En el pacto simbólico del matrimonio, Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Por tanto, cuando Israel se apartó de Dios para adorar a otros dioses, adulteró el pacto matrimonial. Pero pese a que ellos habían caído en adulterio y se habían prostituido adorando a otros dioses, Yahvé les hacía constantemente un llamado al arrepentimiento, para poder así restablecer su relación con Él. Entonces, en pos de ilustrar esa relación de Dios con el pueblo, Yahvé le ordena a Oseas casarse con una mujer ramera. Ve y cásate con una prostituta. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Es realmente increíble el mandato que el Señor le dio a Oseas, pero a su vez también queda claro el propósito por el cual Dios utiliza esta experiencia de la vida del profeta. Los profetas son como portavoces de Dios, incluso con su propia vida, no solo con su mensaje. Dios utiliza el matrimonio de Oseas para enseñar una gran verdad. Ya que la mayoría de gente tenía conocimiento del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, sería más fácil para ellos entender la exhortación y la relación matrimonial que tenían con Dios, la cual había sido quebrantada cuando habían incorporado la adoración a otros dioses, es decir, cuando habían caído en adulterio espiritual. ¿Cuáles son los puntos más importantes de este pacto matrimonial? Punto número 1. Dios tuvo paciencia y esperó a Israel. Punto número 2. Dios no se divorció de su pueblo Israel. Punto número 3. Dios no se casó con otro pueblo, sino que permaneció fiel a su pacto con Israel. Esta historia, tomada del libro de Oseas, es precisamente la enseñanza que deben aplicarse todos los que se llaman cristianos. No al divorcio, no al recasamiento, sí a la paciencia. Pero nada de esto se ve en las iglesias mal llamadas cristianas del día de hoy. No siguen el modelo de Oseas, ni siguen el ejemplo de Dios con su esposa Israel.
La historia de Oseas es una bofetada a todos los pastores que defienden el divorcio y el recasamiento por adulterio. Por eso, este relato no solo debe enseñarnos acerca de la relación de Dios con su pueblo, sino que también debe llevarnos a reflexionar acerca del pacto matrimonial en el día de hoy. El divorcio es un tema del que se habla mucho hoy en día, pero la mayoría de veces de manera errónea. Es por eso que nosotros vamos a tomar el ejemplo de esta historia bíblica para enseñar correctamente este tema del divorcio en el matrimonio. Dios no le pide ni le permite a Oseas divorciarse de Gomer, a pesar de que ella cometió adulterio con otros amantes, sino que le pide que tuviera paciencia y que volviera y amara de nuevo a su esposa adúltera. Es decir, con este ejemplo vemos que Dios no permite el divorcio por adulterio. Además, se hacen evidentes tres cosas. Primera, que el adulterio es pecado y Dios lo denuncia. Segunda, que hay que tener paciencia con el adúltero por si éste regresa. Tercera, que a pesar del adulterio, Dios no se divorcia ni se recasa con otro pueblo. Ahora veamos algo de Oseas relacionado con un pasaje del Nuevo Testamento. Dios no solo manda a Oseas a no divorciarse pese a que su esposa era adúltera, sino que evidenciamos en el libro que la palabra adulterio es diferente a la palabra fornicación. La palabra adulterio no es fornicación, ni fornicación incluye adulterio. Ambas se utilizan en un mismo versículo distintamente. Oseas capítulo 2, versículo 2b. Que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento en el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es muy común hoy en día que los divorcistas utilicen forzadamente la excepción del pasaje de Mateo 5:32 y Mateo 19:9 para hacer de una excepción una regla, desvirtuando así la enseñanza general de la Biblia en este tema, y yendo en contra de las leyes de la hermenéutica para defender así el divorcio por causa de adulterio, cuando ni siquiera la excepción les sirve para defender su tesis, porque una cosa es fornicación, porneia en griego, y otra muy distinta, adulterio, moicheia en griego. Ahora bien, si Jesús en el pasaje de Mateo 19:9 quisiera referirse al adulterio, ¿por qué en ese pasaje utilizó la palabra fornicación, porneia, y no la palabra adulterio? Jesús da buena evidencia en Mateo 19:9 y Mateo 5:32 de que Él conocía perfectamente las dos palabras, fornicación y adulterio. Y es exactamente, estimada oyente, lo que también sucede en el libro de Oseas. Se hace siempre una distinción entre ambas palabras. De hecho, tanto en el libro de Oseas como en los pasajes que hemos visto del Nuevo Testamento, las dos palabras se utilizan en un mismo versículo. Pero es evidente que se usan intencionadamente de forma separada. Entonces, si se usa separadamente, ¿quiénes somos nosotros para cambiar la palabra fornicación por la palabra adulterio? Marcos capítulo 7, versículo 21 es otro claro ejemplo de ello. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Así que allí se ve y se prueba claramente que fornicación no es adulterio, y también se prueba que Jesús usa las dos palabras separadamente porque cada una de esas palabras tiene un significado diferente.
Adulterio es solo sexualidad ilícita contra el matrimonio siendo casado. Fornicación es un término polisémico, es decir, una palabra más amplia que tiene bíblicamente varios significados. Relaciones sexuales como solteros, inmoralidad, idolatría espiritual, uniones inválidas, incesto, bigamia, matrimonios del mismo sexo, toda unión ilegítima delante de Dios. Si el Señor en estos pasajes hubiera querido decir, excepto en caso de adulterio, Él lo hubiera dicho claramente, porque conoce la palabra adulterio. Pero si usó la palabra fornicación, es porque quiere decirnos otra cosa, y no adulterio. Llamativo, ¿no, estimado oyente? La Biblia dice que el adulterio puede y debe perdonarse. En Oseas se hace evidente cuando el Señor lo manda a amar a su esposa pese a que era adúltera, porque el perdón bíblico está por encima y es superior al adulterio. En todo caso, la Biblia solo permite la separación entre los cónyuges, en casos donde no sea posible la convivencia, pero no permite el divorcio ni mucho menos el recasamiento del divorciado. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 11, que dice: Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La palabra griega que se usa en este texto de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 11, para separación es koritzo, que significa separarse, irse, marcharse de, apartarse. Pero no se usa la palabra apostación, que significa divorcio, que es precisamente la palabra que aparece en Mateo 5:31 y Mateo 19:7 en el contexto del divorcio. La separación es incluso una disciplina bíblica que permitiría una futura y potencial reconciliación, y en el caso de que no la hubiera, la persona debe quedarse así, sola. De lo contrario, romperá su promesa y adulterará su pacto de matrimonio. Fijémonos en Mateo 19:9 o en Mateo 5:32 y empecemos por la última parte de estos dos versículos donde dice: quien se casa con una inocente repudiada o divorciada comete adulterio. Así que surge la siguiente pregunta: ¿cómo podría el Señor Jesús decir en el mismo pasaje dos cosas opuestas? Primero, que una persona inocente puede divorciarse por adulterio, como dicen los divorcistas. Pero al final del texto, el Señor mismo dice que esa persona inocente divorciada, si vuelve a casarse, comete adulterio. Estas dos cosas serían una contradicción en el mismo versículo, porque por un lado el Señor Jesús al inicio del verso estaría permitiendo el divorcio, según los divorcistas, y por otro lado el final del verso estaría impidiéndolo. ¿Y todo esto dicho en el mismo versículo? Imposible tal contradicción. Iría contra las leyes de la hermenéutica y la lógica. Dios no se contradice. Otra cosa, la frase, quien se casa con una repudiada o divorciada comete adulterio, se repite 7 veces en los dos pasajes de Mateo 5:32 y Mateo 19:9, además de Marcos capítulo 10 versículo 11 y en Lucas capítulo 16 versículo 18, con lo cual los evangelios advierten hasta 7 veces la misma repetida e importante idea. El que se casa siendo divorciado comete adulterio, y el que se casa con el divorciado también comete adulterio. Entonces, aunque un inocente divorciado haya sido abandonado o su cónyuge haya cometido adulterio, este inocente no puede casarse, porque aún siendo inocente comete adulterio contra su matrimonio y hace cometer adulterio a quien se case con él o con ella. Por esta razón concluimos contundentemente que fornicación no es sinónimo de adulterio. Es absolutamente errada la doctrina divorcista que admite el divorcio por infidelidad, violencia o por abandono. Como ya vimos en Mateo 5:32, el que se casa con una divorciada adultera, y en Mateo 19:9, quien se casa con la divorciada adultera.
No solo esto, sino que el pecado es doble, porque el divorciado inocente, a su vez, pecaría y haría pecar a un soltero, a un viudo, a otro divorciado que se case con él o con ella. Por cualquier lado que se le mire, todo divorciado, aun inocente, comete adulterio si se vuelve a casar. Así que tampoco hay ninguna salida para defender el recasamiento por infidelidad. Es importante que la mirada no se quede solo en la frase excepto en caso de fornicación, que en sí ya es clara, sino que debemos mirar también cómo termina el versículo de Mateo 19:9. Es decir, quien se casa con la divorciada adultera. Entonces, ¿qué es fornicación en ese texto de Mateo 5:32 y Mateo 19:9? Bueno, si ya hemos descartado que no es adulterio y tampoco es inmoralidad, porque la inmoralidad también es perdonable y debe ser perdonada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no es motivo de divorcio. Y tampoco significa sexualidad entre solteros, porque el versículo está hablando de casados. Y es más que evidente que los casados no cometen nunca esta área de la palabra fornicación por cuanto son casados. Y tampoco el contexto está hablando de idolatría espiritual. Por lo tanto, descartando uno tras otro todos los diferentes significados de la polisémica palabra fornicación, solo nos queda un significado y es uniones inválidas, incesto, bigamia, uniones homosexuales. Toda unión que de acuerdo a la Biblia es ilegítima. Había en determinadas culturas y épocas, y aún hoy en día lo hay, la costumbre de casarse incestuosamente, entre hermanos, entre padre e hija, entre hijo y madre, etc. Pero todo esto estaba prohibido y tipificado en la ley judía, en el libro del Levítico, capítulo 18, versículo del 6 al 18, como incestuoso, ilegítimo e inválido, es decir, fornicación. Todos ellos constituyen uniones o matrimonios aceptados por los hombres, pero no aceptados por Dios, porque son uniones inválidas ante Él, es decir, son fornicación. Por lo tanto, Jesús está hablando en estos pasajes solo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida de divorcio. Entonces ahora sí encajan las piezas en esos versículos de Mateo. Encaja la palabra fornicación referida a uniones matrimoniales inválidas y encaja la clásica palabra adulterio, y así todo el verso de Mateo 5:32 y Mateo 19:9 tiene armonía. Jesús restableció la indisolubilidad del matrimonio, lo cual asustó a los discípulos. Y finalmente Jesús actualizó las cláusulas de incesto de Levítico 18 para que los que vivían en incesto no se aprovecharan de la indisolubilidad del matrimonio para continuar con una relación incestuosa. Por lo tanto, estimada oyente, podríamos parafrasear el pasaje de Mateo 5:32 y Mateo 19:9 así: el que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio, pero no comete adulterio si se divorcia por estar en un matrimonio fornicario, tipo incesto. Para defender esta tesis, veamos dos ejemplos de fornicación incestuosa en el Nuevo Testamento. El primer caso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Precisamente se utiliza la palabra fornicación y no adulterio. Allí vemos a un hijo relacionándose íntimamente con la madrastra en incesto. Eso es fornicación según Pablo y según Levítico 18:8. El segundo caso lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo del 17 al 19. Herodes se había casado con la mujer de su hermano, o sea, con su cuñada, lo cual está prohibido en Levítico 18:16, y por eso Juan el Bautista recriminaba públicamente a Herodes por esa incestuosidad. Resumiendo, en los versículos de Mateo 5:32 y 19:9, el Señor enseña dos cosas: que los matrimonios de uniones inválidas como incesto, bigamia, homosexualismo sí son divorciables, y a su vez que la parte inocente en un matrimonio normal no puede volver a casarse porque comete adulterio. Y hasta aquí nuestra historia del día de hoy. Recuerde que nuestro fin es dejar sembrada la semilla del Evangelio en su vida con el deseo de que germine y dé buen fruto. Con el cariño de siempre, Diana desde Cali. Hasta nuestra próxima historia bíblica.